Buenas tardes, licenciado. Todo bien, Lice, gracias. Perfecto. A ver, vamos a continuar con el análisis. Después me van a hacer cualquier consulta que tengan con relación a su mapa conceptual del impuesto al valor agregado. Pero a la vez vamos a entender un poquito más sobre esto de los tributos, ¿ya? Que es importante establecer esto. Entonces, hay diferentes clasificaciones de los impuestos, ¿no? Entonces, en esta clasificación de los impuestos, les digo, hay distintas formas de las cuales yo, como contribuyente o como Estado, puedo clasificar los tributos. Por ejemplo, hay obviamente impuestos que se pueden clasificar o estos tributos que se pueden clasificar desde el punto de vista fijos. Hay impuestos proporcionales, progresivos, regresivos, distorsionadores, no distorsionadores, correctores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esta amplia gama, porque obviamente los estudiosos de esta materia han ido estableciendo y han ido definiendo ciertas características, nosotros nos vamos a quedar con algunas clasificaciones que son importantes de establecer en nuestro vivir, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar van a estar los impuestos directos, ¿sí? Y por el otro lado van a estar los impuestos indirectos, ¿no? Estas son las clasificaciones, digamos, más comunes que utiliza nuestra legislación en impuestos directos e impuestos indirectos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de impuestos directos, voy a ver si copia aquí, perfecto, nos dice que recaen sobre los ingresos y bienes de las personas, sean colectivas o individuales, o sea, sociedades o personas naturales, ¿no? Es decir, que tiene relación directa con la capacidad económica del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Como su nombre dice, es directo y va a estar relacionado a la capacidad del contribuyente para poder pagar ese impuesto, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, aquí vamos a poner ejemplos que nos establece, es el impuesto a las transacciones, por ejemplo, ¿no? El impuesto a las transacciones, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Qué más? En nuestra característica puede ser el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, ¿no? Entonces, todos estos pueden ser ejemplos de impuestos directos. Además, ¿cuál es su característica? Estos no son, entre comillas voy a poner, transmisibles, ¿ya? Transmisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo yo traspasar, digamos, transmitir el impuesto de aquí a la otra persona, ¿no? A la otra persona. Entonces, lo único que yo tengo que establecer o lo único que tengo que determinar es que me va a afectar a mí y por lo tanto yo soy responsable del pago de ese impuesto. En cambio, está por otro lado el tema de los impuestos indirectos, ¿no? Y en este caso, en el tema de los impuestos indirectos, casi va a ser lo contrario que se ha establecido en el anterior, ¿no? Gravan, dice, el consumo de bienes y servicios. Dice, son susceptibles de trasladarse a un tercero. Entonces, esta es una de las implicancias importantes. El traslado que yo voy a hacer de esa información o del impuesto a un tercero. Ya vamos a ver ahorita con un ejemplo para que ustedes puedan entender.
esta característica nos dice, es relativa, pues, siendo en contrasentido que supone que los impuestos directos no son trasladables, ¿no? Aquí le he puesto transmisibles, podemos cambiar a trasladables para que entienda un poquito más. Trasladables, ¿no? Entonces, esto van a estar. Entonces, como característica, aquí nosotros vamos a entender de que puede ser, aquí vamos a poner, de que puede ser, entre comillas, trasladable. Puede ser trasladable. Entonces, nos está diciendo que esas características van a establecerse y como ejemplo podemos establecer que va a estar ahí, por ejemplo, un impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo específico, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, y hay otros impuestos que puedan establecer esa característica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estos impuestos son directos y son indirectos. Es las dos clasificaciones que nos establece la normativa. Contablemente, ahora una característica contable, ¿no ve? Contablemente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede contablemente es que, por ejemplo, un impuesto directo afecta el estado de resultados, ¿no? Más propiamente va a afectar el gasto, porque es directo, le va a afectar a la persona. En cambio, un impuesto indirecto, ¿no? Un impuesto indirecto, en sus connotaciones, ya vamos a ver más adelante con el ejemplo que hagamos, contablemente no afecta el estado de resultados, ¿no? En este caso el gasto, sino solamente el balance general, ¿no? Entonces es el balance general que va a afectar en un impuesto indirecto. Entonces, dadas estas características, vamos a tener esa clasificación de los directos y de los indirectos, ¿ven? Otra de las clasificaciones importantes que nos establece la teoría que nosotros llevamos en Bolivia, voy a copiar esto, es relativa a los impuestos monofásicos y a los impuestos plurifásicos, ¿no? Entonces aquí vamos a establecer esas características, monofásicos y plurifásicos. Ya su nombre, más o menos, su nombre nos está dando a entender por dónde va esta determinación o esta característica, ¿no? Por ejemplo, les digo, los monofásicos van a estar o van a grabar en una fase, nada más por eso es monofásico, en una fase de la cadena productiva, por ejemplo, ¿no? Entonces graban en cada una, mejor vamos a decir, en cada una de las fases de la cadena productiva independientemente, ¿no? Independientemente. En cambio, los impuestos plurifásicos, ¿sí? graban en todas las fases, ¿sí? En todas las fases de la cadena productiva, ¿sí? Con compensaciones, siendo el consumidor final quien soporta
el impuesto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un monofásico generalmente nos va a establecer y podría ser asimilado a un impuesto directo, ¿no ve? Y un plurifásico puede estar asimilado a un impuesto indirecto. Muy bien. Entonces, son estas las dos características que ahora vamos a manejar nosotros como clasificación de los impuestos, para el análisis del siguiente caso, ¿no? Entonces, todo lo que les he puesto en la parte teórica, ahora les voy a explicar en la fase práctica, digamos, que vamos a establecer. Muy bien, entonces, para lo cual voy a hacer un alto, voy a volver a compartir todo y voy a establecer un Excel. Ya he establecido con un Excel y les voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, en este Excel vamos a determinar un impuesto monofásico, plurifásico, la cadena productiva y todo lo que compete a estos aspectos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a establecer, ¿de quién vamos a analizar? ¿Qué producto? Todos los productos tienen una fase, una cadena productiva. Por ejemplo, vamos a poner algo bien sencillo, la venta de pan, ¿no? Entonces, la venta de pan tiene una cadena productiva, o sea, cómo se produce, y aquí vamos a ir delineando quiénes van a estar en esta cadena productiva. Por ejemplo, en esta cadena productiva yo puedo incluir al agricultor, ¿sí? Después va a estar el molino, digamos, las personas que manejan el molino. Luego va a estar el panadero. Luego va a estar el supermercado, digamos, el supermercado. Y después del supermercado va a estar el consumidor final, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar, vamos a adquirir algún lugar, ¿cómo se llama? A un supermercado, vamos a comprar nosotros, nos estamos convirtiendo finales, ¿no? Los consumidores, porque ya más allá de nosotros no va a haber otra persona que obviamente puede consumidores finales. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí vamos a establecer las siguientes características. Vamos a poner una opción de compra, por ejemplo, una opción de compra y una opción de venta, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a separar para que no esté muy juntito. Voy a poner la compra y voy a poner la venta. Y aquí vamos a establecer el valor agregado. Que le he dado a ese factor, ¿no? El valor agregado que he establecido en esa transacción, ¿no? Y en todo esto vamos a establecer ciertos supuestos que van a ser importantes para todos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que el agricultor, vamos a suponer que el agricultor no necesita otra cosa que sino sus semillitas y obviamente con la ayuda de alguna vertiente, etcétera, va a empezar a regar las plantitas y todo lo demás y el agricultor va a entregar el trigo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí voy a tener costo cero, compra o débito fiscal o mejor dicho, crédito fiscal, si ustedes quieran, lo que quieran, y voy a tener una venta, digamos, de 100. ¿Qué quiere decir eso? Que el agricultor está vendiendo a 100 su trigo, el trigo que está corresponde. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor agregado que le está dando? El valor agregado va a ser 100, ¿no ve? El valor agregado es o está determinado en esos 100. Pero ¿qué es lo que pasa? Si él está vendiendo a 100, en la siguiente fase de la cadena productiva, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el molino le ha comprado a 100, ¿verdad? Le ha comprado a 100. Entonces, como le ha comprado a 100, ¿qué es lo que va a hacer el molino? El molino le va a poner, pues, un valor agregado. Y este valor agregado es que se establezca, por ejemplo,
la depreciación de la maquinaria, energía eléctrica, utilidad y todo lo que corresponda. Entonces, el molino puede decir, yo lo voy a vender a 150, ¿no ve? ¿Y cuánto de valor agregado ha generado aquí? Ha generado 50. Este ha generado 100. Este ha generado 50, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa es una de las primeras características que nos establece. Espera un ratito, por favor.
Bien, jóvenes, van a disculpar, una planificación tributaria rapidita hemos hecho de lo que el Estado va a estar perjudicado los siguientes años. Van a ver. Ya lo que les decía, ¿no? En esta cadena productiva, donde tenemos el agricultor, molino, panadero, supermercado, que nosotros le hemos considerado 5 fases en esta cadena productiva. ¿De qué? De vender pan, o sea, la venta de pan o la elaboración del pan y la venta del pan. Entonces hemos puesto, digamos, compras, ventas, puede ser al revés, ventas, compras, no interesa. Y lo que hemos establecido, si quieren, para que sea más claro, ventas, aquí vamos a decir compras, compras, y vamos a poner al revés, ¿no? Este, digamos, tiene 100, no le pongamos 100, le pondremos un poquito menos, si no van a decir mucho gana. Este tiene 0. Y aquí vamos a establecer de que este ha vendido a 100, todavía no sabemos, y este ha comprado a 20, ¿no? Este ha comprado a 20. Entonces, la venta de aquí es la compra que va a establecer. Licenciado, su micrófono está apagado. ¿No? Hola, hola. No, No, Lick, se le escucha normal. ¿Se escucha bien, Rick? se le escucha, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, aquí está. ¿Podría ampliar un poco su presentación, si es tan amable? Ya, eso sí. Gracias, Lice. Ya, entonces lo que les decía en este campo, tenemos aquí las ventas, 20, vamos a tener ¿cuántos de valor agregado? 20 que a generar. Entonces, este agricultor va a vender su producto. ¿A quién le va a vender? Esta venta le va a vender al molino. Entonces, ¿el molino a cuánto va a comprar? Va a comprar a 20. Pero el molino, les decía, y ahí nos habíamos quedado, el molino necesita una máquina para, obviamente, hacer la molienda, sacar la harina, bolsas, electricidad, utilidad de la persona y todo lo demás. Y el molino puede decir, bueno, todo eso me cuesta a mí 50. Entonces, ¿cuánto de valor agregado ha generado? Ha generado este molino 30 de valor agregado. A ver. Ya fíjense, en nuestra cadena productiva, ¿cuánto de valor agregado se ha generado? Ya se ha generado 50 de valor agregado. Entonces, vamos a seguir con el mismo criterio, y aquí el panadero va a comprar la harina a 50, ¿no? A 50. Entonces, ¿qué va a hacer el panadero? El panadero, la harina es una de sus materias primas. Entonces, ¿qué va a establecer? Va a poner ahí más agua, aceite, azúcar, levadura y el horno y todos sus utensilios, materiales y todo lo demás. Y el panadero puede decir, a ver, yo no voy a ser tan caro, me conformo con 60, digamos, vender a 60. ¿Cuánto de valor agregado ha generado el panadero en su fase? Ha generado 10. 10, ¿no ve? Muy bien. El supermercado. ¿El supermercado a cuánto va a comprar? Si el panadero ya ha vendido a 60, el supermercado va a comprar a 60. Y el supermercado puede decir, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que yo tengo que poner el pan en un mostrador,
me consume energía eléctrica, además el transporte, la disponibilidad y todo lo demás. Yo voy a vender a 100. Yo voy a vender a 100. Entonces, él vende a 100 en el supermercado. ¿A quién? Al consumidor final, que somos nosotros. Vamos al supermercado, nos dice, todo el pan que está llevando es 100 pesos. Muy bien, pagamos 100. Y luego nosotros vamos y comemos ese producto, digamos, ¿no? 100. Fíjense que en cada fase se ha ido generando valores agregados, ¿no ven? Ahora ustedes pueden poner crédito, digamos, en vez de ventas, débito fiscal, en vez de compras, crédito fiscal. Y este valor agregado, sobre este valor agregado, que es la compensación débito-crédito, es que se tiene que pagar el impuesto, ¿no ve? Débito-crédito, fíjense, si esto fuera débito-crédito, aquí tendría que pagar 20, aquí tendría que pagar 30, 10, 10, 10. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense, si yo sumo y resto todo, aquí la suma y resta me hace 0. Netea todo esto. ¿Y por qué netea? Porque el consumidor final ya no va a generar venta. El consumidor final, al comprar todo este producto de esta cadena productiva, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es, obviamente, compensar todo lo que en las anteriores fases de la cadena productiva le han ido reteniendo. ¿No ve? Entonces, el IVA de por ejemplo, del impuesto al valor agregado de esa transacción, ya ha sido pagada, digamos, con el agricultor 20 pesos, con el molino 30, con el panadero 10, con el supermercado 40, y el consumidor final, luego, lo único que ha hecho es devolver a ese precio, nada más, ¿verdad? A ese precio. Entonces, esta característica es obviamente importante para establecer el tema del impuesto. Aquí voy a poner una nueva diapositiva, digamos esta, vamos a suprimir y vamos a pegar, vamos a hacer un pegado especial, Neymar, ¿no ve? Entonces ya tenemos esta característica que nos establece la venta de pan en una cadena productiva, ¿no ve? Cadena productiva. Ahora, fíjense, cadena productiva. ¿Qué es lo que sucede? Primero vamos a agarrar con los impuestos plurifásicos, ¿no ve? El IVA. Fíjense que el IVA va en sus ventas, fíjense, la venta de es la compra de este otro, ¿no ve? La venta de de nuevo, la venta de es la compra de este otro. Entonces está yendo en esas fases. Ya no, la cadena nunca se va a desprender. Y obviamente el siguiente tramo es la venta de va a establecer la compra de La diferencia que está estableciendo es el valor agregado nada más, el valor agregado. Entonces, ese valor agregado que está generando en cada fase ha sido cancelada por el consumidor final. En resumen, podemos decir que el consumidor final lo que paga es la materia prima, la materia prima inicial, más todos los valores agregados generados en las diferentes fases. ¿No ven? Eso es lo que va a pagar este consumidor final. Pero fíjense, en el caso del IT, por ejemplo, eso es para el IVA, y en el caso del IT, yo agarro, el IT me dice que por cada venta, aquí voy a poner rellenos de forma, sin relleno, pero necesito que esto sea más grande y que esté en rojo. Por ejemplo, yo voy a generar un IT, y aquí le voy a jalar de aquí, voy a generar un IT del 3% de esta fase. ¿No ven? Voy a establecer esa característica del IT para esa fase. Y si me voy a ir a la otra fase, el molino, obviamente, el molino va a pagar de estos 50 y nada tiene que ver la anterior fase, ¿no ve? Es independiente. Y cuando voy a pagar esto, es independiente. Es sobre esos 60. Y por último, el supermercado va a pagar de los 100. Entonces, cada una de estas fases, de manera independiente, está determinando y pagando el impuesto.
¿no ve? Por las ventas. Entonces, ¿esto qué es? Esto también se llama capacidad contributiva. Fíjense, el que vende a menor precio paga menos y el que vende a mayor precio va a pagar más. Es en función a la capacidad que ha ido generando cada uno de estos bienes, ¿no? O en el caso puede ser servicios también. Entonces, fíjense, esta es la cadena productiva del impuesto al valor agregado. Entonces, ahí ya tenemos la definición de monofásicos y plurifásicos. Ahora nos vamos contablemente a los efectos directos e indirectos, ¿no ve? Fíjense qué es lo que sucede. Lo que sucede, vamos a hacer, digamos, el asiento contable del panadero, digamos, ¿ya? O alguien del supermercado, hagamos el asiento contable. El asiento contable, cuando ha comprado, digamos, con la compra del supermercado, fíjense el asiento contable, ¿qué es lo que ha sucedido? En la compra del supermercado, lo que se ha generado es, digamos, primero, inventario, ¿no? Inventario para la venta, digamos, el pan, inventario del pan, es lo que ha comprado. Como le ha dado factura el panadero, voy a tener un crédito fiscal. Fiscal IVA, ¿no? Voy a tener un crédito fiscal IVA. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema, es lo que he determinado. Y en el pago, obviamente he podido pagar, digamos, con banco, vamos a suponer banco, o también puede ser con caja, o también puede ser a crédito, ¿no? Una cuenta por pagar, dependiendo qué es lo que he generado, una cuenta por pagar. Perfecto. ¿A cuánto he comprado? Aquí está el detalle. He comprado el pan, el supermercado ha comprado a 60. Muy bien, entonces digo, la compra es de 60 bolivianos. Perfecto. Entonces, ¿cuánto voy a generar del inventario? Voy a generar del inventario el 87%. ¿No ve? 10.52. Entonces, le voy a agregar aquí 2 decimales para que ustedes vean con precisión. 2 decimales. ¿Y a cuánto va a ser el crédito fiscal? El crédito fiscal va a ser al 13%. 7.80. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense. Inventario es una cuenta de activo. Crédito fiscal es una cuenta de activo. Balance, ¿no ve? Balance. Si ustedes quieren lo que les he dicho. Balance general. Y bancos, caja o cuentas por pagar. Bueno, caja va a ser una cuenta de activo. Lo vamos a dejar en una cuenta de activo, ¿ya? No es un activo, por cuidado se confundan después. En esto dejaremos. Banco, caja. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo único que estoy moviendo aquí en esta compra inicial, en esta compra, es del supermercado. Lo único que estoy estableciendo es un asiento donde me establece, es lo que me establece cuentas de activo. Y esta es la que me interesa, analizar. ¿No ve? Esta es la que me interesa analizar. Perfecto, entonces la voy a rayar. Ahora, ¿qué sucede con la venta? Fíjense, cuando el supermercado vende, en la venta, ¿qué es lo que va a generar? Por ejemplo, vamos a poner aquí la venta, el supermercado, el pago. ¿No ve? Va a ser 2 tipos de asientos, si ustedes quieren, etcétera, todo lo que corresponde. Lo primero que va a establecer es que para el supermercado va a haber un ingreso de caja o bancos, dependiendo cómo se le pague, ¿no ve? Perfecto. Luego va a existir un impuesto a las transacciones. Va a haber un impuesto a las transacciones. Luego del impuesto a las transacciones, aquí va a tener, obviamente, el supermercado, una venta de pan, por ejemplo, ¿no? Ahí su cuenta de ingreso. Luego va a tener un débito fiscal IVA, ¿no? Un débito fiscal IVA. Y ese débito fiscal IVA, obviamente, después va a tener un impuesto a las transacciones. Aquí le vamos a poner así con un resumen. Y T por pagar. Listo. Tenemos un T por pagar.
Y luego, obviamente, para dar de baja este inventario, porque ya no lo voy a tener, lo único que voy a hacer es dar de baja el inventario. Pero lo vamos a hacer en otro asiento para no confundir, ¿no? Y lo que me va a generar es un costo de ventas. ¿No? Un costo de ventas. Este asiento es casi aislado para estos fines. ¿Cuánto voy a dar de baja? Los 52 con 20. Listo. Ahora aquí, ¿a cuánto estoy vendiendo? Hemos establecido la venta del supermercado a 100. Perfecto. Entonces, ¿qué es el por ciento de esta venta, no? Haré de nuevo esto por el 3%. Listo. Entonces me sale 3. Igual le vamos a poner decimales a fin de que no exista diferenciación, ¿no? Tengo 3. La venta del pan. La venta del pan va a agarrar esta venta por el 87%. Voy a tener 87. Aquí voy a agarrar los 100 por el 13%. Voy a tener 13. Y el IT por pagar es el similar aquí que voy a tener. Listo, ya tengo mi asiento contable. Pero tengo que analizar. Esta es una cuenta de activo. Fíjense que está ingresando plata. Esta cuenta es de gasto. Esta cuenta es de gasto. La venta de pan es una cuenta de ingreso. Esta es una cuenta de pasivo. Y esta cuenta es otra de pasivo. ¿No ven? Listo. ¿Qué me interesa analizar? Lo que me interesa analizar inicialmente es esta cuenta, débito fiscal. Fíjense qué es lo que tengo. Una cuenta de pasivo que está registrada en el balance general. Entonces, como está en el balance general, yo voy a establecer que tengo un pasivo de 13 y tengo un activo de 780. ¿Cuál es la diferencia? Es el valor agregado que se ha determinado. Si ustedes quieren en su declaración jurada, les va a poner, más o menos viene así el formulario, ventas, y luego va a decir débito fiscal, veamos, y después va a venir otra casilla de compras y va a venir crédito fiscal. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Fiscal. Entonces, después va a venir otra casilla, saldo a favor del fisco, nos va a decir, ¿no? Entonces, lo mismo que aquí estoy estableciendo. Por ejemplo, ¿a cuánto he vendido? He vendido a 100. Listo. ¿Cuánto es el débito fiscal? El débito fiscal es el 13%. ¿No? El débito fiscal es el 13%. Listo. Eso es lo que me está determinando y me está estableciendo estas características ya en el formulario. En las compras, ¿a cuánto he comprado? Aquí está, ¿a cuánto he comprado? He comprado a 60. Perfecto. Y de 60 necesito el crédito fiscal. El crédito fiscal es 7.80. Saldo a favor del fisco. Hago mi pasivo menos mi activo. Voy a tener 5.20 que pagar al fisco, ¿no? 5.20 bolivianos de pagar al fisco. ¿Qué? Por IVA. ¿No ve? Esta es la liquidación del IVA. Por el IVA voy a tener que pagar 5.20. ¿Cómo establezco esa diferencia? Fácil, ¿no? De aquí, de la diferencia del valor agregado por el 13%, me va a dar 5.20. ¿No ve? Entonces, algo sencillo. Es los 5.20 que estoy pagando aquí abajo. ¿No ve? Listo. No tengo nada más que demostrar en cuanto al IVA. ¿Y qué es? Ahora, en la definición que les he establecido. Un impuesto indirecto, ¿no ve? Gravan el consumo de bienes y servicios, son susceptibles a trasladarse. Entonces, solamente aquí, por ejemplo, estamos pagando de la parte del supermercado, el valor agregado del supermercado, que al final se traduce en 5.20 bolivianos. Ese es el valor del mercado, por un lado. Luego, graban el consumo de bienes, son susceptibles de trasladarse a un tercero. Pueden ser trasladables, puede ser trasladable, ¿no? Ya les he explicado eso. Ejemplo, el IVA. Pero, ¿qué pasa con el IT? Fíjense, en el IT, ya les he explicado aquí, este supermercado va a tener que pagar directamente.
Y ese IT le va a afectar a su resultado, es directo por eso. Y entonces aquí, si venimos al asiento que he hecho, fíjense, aquí tengo el gasto del IT. ¿Cuánto le va a pegar, digamos, entre comillas, eso de pegar, a la empresa 3 bolivianos por esa venta? Es su gasto, es su gasto. ¿No ve? ¿Cuánto de utilidad tenía? ¿Cuánto de ingreso tenía? 87. Ah, pero no había sido 87. Para el caso del IT, vamos a hacer, para el caso del IT, vamos a analizar, para el caso del IT, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, he tenido un ingreso de 87. Ah, perfecto. Ah, este es su ingreso. ¿No ve? Este es su ingreso. Perfecto. ¿Cuánto ha sido tu ingreso? Aquí está. Tu ingreso ha sido venta de pan, 87. Perfecto. ¿Pero qué más has tenido? Costo de ventas. ¿No ve? Lo que ha comprado. Costo de ventas. Y aquí voy a tener mi costo de ventas. Aquí está 52.20. Perfecto. Aquí está su utilidad bruta. Su utilidad bruta. Utilidad bruta. Bruta. Perfecto. Entonces, una vez que tengo la utilidad bruta, ¿qué es lo que voy a poner? Otro gasto, el IT, porque el IT me está afectando, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto me está afectando el IT? 3. Perfecto, pongo ahí. ¿Y qué voy a tener al final? Digamos, utilidad neta. Utilidad neta. ¿Cuánto es mi utilidad neta? Entonces, agarro esto menos esto. Entonces, ya mi utilidad baja a 31.80. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Que este impuesto directo me está afectando el resultado de mi utilidad. En cambio, el IVA no pega el estado de resultados, por eso es un impuesto indirecto. ¿A quién le va a pegar? A esta persona, pero no lleva contabilidad, no lleva contabilidad al consumidor final, etcétera. Entonces a él le va a pegar ese aspecto. Pero más allá de ello, por eso se llama impuesto al valor agregado, porque se paga por el valor agregado de cada una de las fases. ¿Ya? Y en este caso, el IVA tiene esa característica y el IT tiene esta otra característica. Muy bien. ¿Tienen consultas, jóvenes? No, dicen. Contablemente también estamos demostrando el registro, ¿no ven? El registro. Perfecto. Consultas, jóvenes. Dudas que puedan tener. ¿Duda? No tienen nada de dudas, ya, perfecto, respecto a esto. Ahora, con el trabajo, ¿cuándo me lo tienen que entregar? La clase, ¿no? El martes. Dígame qué dudas tienen con relación al trabajo. Jóvenes, ¿hay algo? Sí, licenciado, buenas tardes. Con respecto, licenciado, ¿me puede escuchar? Buenas tardes. Sí, te escucho, te escucho. Ya, con respecto al trabajo, aún no nos designó qué tipo de impuesto, qué tipo de impuesto debemos realizar. Simplemente hicimos para hoy el impuesto al valor agregado, IVA. Y tengo una consulta respecto a lo que avanzamos, a lo que acabamos de avanzar. En caso de que en una de las fases, qué sé yo, en este caso el panadero, no necesita factura, no necesita crédito fiscal, ¿cómo se debe hacer el registro? Bueno, a ver, se ha entrecortado, pero de lo poco que he escuchado, me dices, ¿qué pasa si en alguna de estas fases, alguien no emite factura? Eso es lo que me dijiste, ¿no? ¿Ve? Sí, sí, sí. Digamos, vamos a suponer
El agricultor no ha emitido factura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fácil, si no ha emitido, tiene un valor agregado el agricultor, ¿no? Tiene 20 aquí que ha comprado, vamos a hacer una simulación, digamos, ¿no? Aquí no ha emitido factura, pongo 0, no hay valor agregado aquí, pero aquí ha comprado a 20. Estos 20 tienen otra forma de tributación, ¿no? Estos tienen otra forma de tributación. ¿Por qué? Porque obviamente, primero, sobre esto hay las retenciones impositivas, y es otra figura. Las retenciones impositivas que va a pagar un 8% por la compra de trigo, digamos, ¿no? Que lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Entonces, aquí va a pagar 70, 30, 10, aquí no va a haber nada en la cadena productiva, pero fíjense en nuestro balanceo que estaba en 0, aquí aparece menos 20. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor final ha pagado más. ¿Qué ha pagado más? Ha pagado toda la cadena productiva, independientemente que no haya facturado. ¿No ve por qué? Porque aquí le estamos sumando y se está estableciendo esa característica, ¿no? Entonces, cuando hay débito crédito de todas las fases, llega a 0, pero cuando no hay, igualito el consumidor final ha pagado todo el valor agregado, porque 100, lo que se ha generado en toda la cadena, igualito ha pagado ese importe, ¿no? Fíjense, menos 20, no interesa, igualito ha pagado lo de este consumidor, de esta persona más. Muy bien. Ahí lo vamos a dejar para que no existan problemas en las fórmulas. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Licenciado, buenas tardes. Una consulta, licenciado. Discúlpenos, que el día que nos designó los grupos, nos quedamos solo yo y Blanca Rojas. Solo estamos entre 2 y designó grupos de 4. Eso quería preguntarle. Le enviamos el trabajo, pero solo a las 2. Nos faltaría 2 integrantes más. No, lo que pasa es que si no hay los integrantes, es que no han entrado. Pena. Hacen las 2 nada más. Está bien, licenciado. Para las 2 nomás terminamos de hacer todo. Sí. Está Ya. bien, licenciado. Gracias. Germán, ¿querías hablar? Sí, dicen buenas tardes. Mi consulta es sobre el trabajo igual. Si bien tenemos que tomar en cuenta la ley 843 con relación al IVA, en lo que es la alícuota menciona otras leyes como la 3248 y la 186. Esas hay que ponerlo en el cuadro igual, nosotros estamos poniendo. Tiene que poner tasa 0 para estas, ¿no ve? Exacto. Tasa 0 para esto. No, Norman, ley tantos. Tasa 0 para esto. Hay diferentes tasas, ¿no ve? El IVA, por si acaso, y ahí justamente es eso que quiero que se den cuenta. El IVA no había tenido solo una tasa, tiene 2 tasas mínimamente. 13% y el 0%. Y además, en las importaciones vamos a ver, o en la determinación de precios, que vamos a ver después como una de las características especiales, vamos a llegar a otra tasa, que es la tasa efectiva del 14.94. ¿Ya? Perfecto, Alicia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene consulta? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Licenciado, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. La tarea del resumen del IVA ya lo entregamos. Entonces, ¿cuál sería la tarea que tendríamos que entregar para la siguiente clase? Porque no nos designó aún qué otro nos iba a tocar. Dijo que lo haremos. Espérame un cachito. Espérame, todo está aquí en mi nube. Espérame un cachito. Ya. Entonces, muchos de ustedes ya han entregado sus mapas conceptuales, ¿no ve? Ya, entonces, hoy día ya han entregado, ya han hecho sus trabajos. Aquí creo que teníamos 25 grupos y estoy viendo de que ya hay los trabajos entregados. Entonces, la siguiente clase voy a agarrar cualquier trabajo de cualquiera de los grupos y ahí el grupo o los grupos me tienen que ir explicando, digamos, qué es lo que han hecho.
Pero no solamente a mí, digamos, ¿no? Sino ustedes tienen que saber, jóvenes, porque a partir de ahí es la aplicación de los impuestos, ¿no? Ya le vamos a hacer, digamos, como ahora, vamos a mezclar el concepto con la contabilidad, porque si no van amarrados esos dos, no voy a saber qué graba, cómo graba, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a ir del concepto al registro contable correspondiente. ¿Ya? ¿Está? De acuerdo, Alicia. Ya, perfecto. ¿Tiene alguna consulta más? Ninguna. Entonces nos estaríamos viendo el día martes en clase de nuevo. ¿Ya? Gracias. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Liz. A ustedes, gracias, licenciado. Hasta luego.